En la pizarra yo puse unas funciones. Si se dan cuenta, aquí tenemos una función polinómica, algebraica que diga. Aquí también. Aquí tenemos una con raíz y aquí tenemos una trigonométrica. ¿Verdad? Entonces, una función en el material está, solamente ponérselo. Una función es una relación entre dos elementos en, ¿cómo puedo decir? En dos conjuntos. O sea, yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B. Claro. Aquí yo tengo varios elementos y aquí tengo otros. Entonces, una relación entre un elemento y otro me puede crear una función. El único inconveniente es que si uno de esos se relaciona con dos elementos distintos, entonces no es una función, sino una relación. O sea, esa definición ustedes la tienen en el material. Por eso no voy a abundar mucho en eso. No voy a perder mucho. Significa que solamente solamente se lo menciona. Entonces, una relación entre dos conjuntos no siempre es una función. Solamente cuando ese conjunto se relaciona un elemento con uno con uno, ¿verdad? Y uno con uno. Eso sí es una función. Pero si hay un elemento que se relaciona con dos, entonces no es una función. Pero esa definición ya ustedes la verán en su libro. Ahora bien, ¿cómo yo veo esta relación? Yo la veo en una ley de correspondencia. La ley de correspondencia es a lo que se le llama a esta fórmula que está ahí. Eso es lo que se llama ley de correspondencia, porque la variable y representa los números. La variable y representa los números que están en el segundo conjunto. Y la variable x son lo que representan los números que están en el primer. Eso es lo que se llama ley de correspondencia, donde los elementos de A son los elementos de partida y los elementos de B son los elementos de llegada. Eso está en la definición. ¿Vieron? Solamente se menciona. Entonces, si yo tengo una función como esta que está aquí, y igual a x a la 3 más 5 x. ¿Cómo yo puedo encontrar los elementos en esta función? Solamente sustituyendo primero los x y por medio de ellos yo encuentro la y. O sea, yo voy a sustituir a x por 1 primero. O sea, donde hay x, pongo 1. ¿Verdad? Si yo resuelvo eso, el primero da 1 y el segundo da 5. Y al final, la y da 6.
Entonces significa que la X, cuando es igual a 1, entonces la Y es igual a 6. Entonces, este elemento que está aquí, es el elemento que va en el primer común. Y este elemento que está aquí es el elemento que va en el segundo común. ¿Ven? Por eso se llama, esto es como es una formulita, ¿verdad? Nosotros le llamamos fórmula, pero en realidad se llama ley de correspondencia. Ley de ¿verdad? Ley de correspondencia. Entonces, de esta forma, es lo que nosotros llamamos evaluación de una función. Entonces, en su material, en su tarea, hay una parte donde le dice, evalúa las siguientes funciones según tal valores, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le den una función como esta o como esta, cualquiera de esas que están ahí, y le dicen, evalúa cuando x igual a 5, entonces usted lo que tiene que hacer es cambiar el valor de x por 5 y eso le va a dar el valor de y. Evalúa cuando el x igual a 10, entonces usted cambia el valor de x por 10, resuelve la operación y al final va a encontrar el valor de y. Pero eso en la plataforma está en un video que yo le mostré, video de las funciones. O sea que no es tan complicado esa parte. Entonces, esto es más o menos lo que es la definición de función, y esto es lo que es la evaluación de una función. Ahora, también los elementos que están aquí se llaman dominio, porque esta es la parte más difícil. Y los elementos que están aquí se llaman rango. Aunque en el material le dice recorrido. Re, es lo mismo. ¿Ya? Rango o recorrido lo mismo. Entonces, en el material, la gran mayoría de ejercicios es para buscar rango y dominio. Por eso es que yo voy a abundarme en eso, porque es más complicado esa parte. Ok, muy bien. Déjenme entonces borrar esta partecita. Recuerden que esto como que era se graba. Un segundito. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Ah, ¿qué ocurre? Que el dominio y el rango, el dominio y el rango se busca a nivel general. O sea, ustedes van a encontrar un intervalo de números que en su mayoría va a ser un intervalo infinito, en su mayoría. Pero también van a encontrar un intervalo que va a estar unido, que no van a ser muchas, no va a haber mucho así, pero hay algunos que sí.
Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ustedes van a tomar la función y tienen que encontrar el dominio o el dominio y el rango a esa función, pero en sentido general. Porque aquí, porque para encontrar el dominio y el rango, hay que ir probando números, pero como esos dominios, ese dominio rango va a ser generalmente infinito, ustedes no pueden agarrar 500 números y probar la función. Eso no se puede. Entonces, hay algunas reglas, más o menos, se puede decir reglas. Vamos a poner aquí reglas. Que podemos llevar, o sea, chequea. Primero, podemos poner aquí. Si la función no tiene denominador literal, el dominio y rango serán esto. Esto será. O sea, esto significa todos los números reales. Eso significa todos los números reales. O sea, ¿qué significa denominador literal? Denominador literal significa denominador literal. Denominador literal significa que no tiene variables dividiendo. Un ejemplo, este que está aquí. Esta función que está aquí no tiene denominador literal, no tiene variables dividiendo. Bien, entonces, eso significa que esta función tiene un dominio igual a esto. Y tiene un rango igual a esto. ¿Vieron? Bien sencillo. Entonces, ¿por qué tiene ese dominio? Oh, porque miren lo que ocurre. Si yo pongo cualquier número en la X, estoy seguro que me va a dar un número aquí. Si yo pongo 0, me va a dar 0 aquí. Si yo pongo un 1, me va a dar 6. ¿Verdad? Ahorita lo probamos. Si yo pongo cualquier número en X, eso me va a generar otro número en Y. Eso significa que va a ser todos los números que yo ponga ahí, me va a generar otro número. Pero eso ocurre con cualquier función que no tiene a X debajo. O sea, yo puedo tener una función así. X cuadrado, puedo tener otra función así, x menos 1, puedo tener otra función así, 5x a la 4 menos 2x más 3. Y así sucesivamente. Cualquier función que no tenga x debajo, eso siempre va a dar este dominio y este rango. Bien, eso es facilito, eso es facilito. Eso ustedes lo van a tener en su práctica.
Siguiente propiedad, bueno, regla, yo puedo decir regla. Ok, yo puedo poner, si tiene denominador. Profe, Ajá, dime. escúchame, Sí, ¿cómo que dice dime. la primera regla? ¿Cómo que La dice la primera, primera regla? la Regla. primera, sí, la primera dice, si la función no tiene denominador literal, el dominio y el rango serán esto que está aquí. Ok. Sí. Si la función no tiene denominador literal, lo que pasa es que denominador no le escribí muy bien ahí. El dominio y rango serán esto que está aquí. Entonces abajo dice, si tiene denominador literal, se excluye el número que hace, ay, no, el número que hace 0 el denominador. Disculpen que está anotando. Ese, que hace 0 el denominador. Denominador. Ok, ok. Entonces, no voy a escribir nada aquí, pero lo voy a hacer aquí. Miren, esta de aquí arriba, esta, tiene denominador literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una X debajo, ¿verdad? Y lo voy a poner aquí abajo. La voy a poner aquí. Entonces, ¿qué ocurre? La regla dice que cuando yo tengo denominador literal, el número que hace 0 el denominador, abajo, ¿verdad? Yo no lo puedo incluir en el dominio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el único número que hace 0 aquí es el 2, ¿verdad? Porque 2 menos 2 da 0. Significa que ese 2 yo no lo puedo incluir dentro del dominio. No lo puedo incluir. Entonces, ¿de qué forma yo puedo quitar ese 2? Miren de qué forma. Ustedes se dan cuenta aquí arriba que yo puse, ¿verdad? Déjenme poner otro. Yo puse menos infinito, ¿verdad? Y luego puse más infinito. Eso significa que todos los números están ahí, todos los números están ahí. Pero yo necesito poner esto, miren. Esto significa todos los reales. Pero yo necesito hacer esto, miren. Yo necesito poner todos los reales, pero quitando el 2. ¿Por qué quitando el 2? Porque no lo puedo incluir, porque acuérdense que no me puede dar 0. Yo puedo poner cualquier número
y no me va a dar 0. Pero si yo pongo el 2, me va a dar 0. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo puedo hacerlo de la siguiente forma. Yo puedo poner de menos infinito al 2 unido al 2 menos el infinito. O sea, recuerden que este símbolo que está aquí, este símbolo, este paréntesis que está aquí, significa abierto. ¿Verdad? Ese paréntesis significa abierto. Significa que el 2, aunque ustedes lo ven ahí, no está dentro del conjunto. ¿Oyeron? Entonces, lo que significa es que el valor va del menos infinito y cuando llega al 2, lo que hace es que lo salta y después se va al infinito positivo. Entonces, esto es lo que significa esto. Si fuera un 5 que hace 0 esto, entonces yo tengo que poner aquí 5 y 5. Si fuera un 10 el que hace 0 esto, entonces yo tengo que poner aquí del menos infinito al 10 unido al 10 hasta el infinito positivo. ¿Saben? Entonces, este rango, el rango de aquí, rango, el dominio que diga, el dominio de aquí, el dominio de aquí sería de menos infinito al 2 unido 2 hasta el infinito positivo. Pero el rango son todos. ¿Por qué? Porque recuerden que el rango, es lo que va después de que yo sustituyo, ¿verdad? Y como esto no está dentro del rango, no lo puedo excluir. Entonces, todos los números que yo ponga aquí, menos el 2, recuerden, todos los números que yo ponga aquí, siempre me va a dar un número de lo real. Entonces, por eso es que el rango no tiene problema. El que tiene el problema es el dominio. El que tiene el problema es el número que yo voy a poner aquí. Porque el número Y va a depender de lo que yo ponga en X. ¿Vieron? Entonces, el rango no tiene problema. El rango es infinito negativo y positivo. Bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos entendiendo ahí? Eso claro. Sí. Ok. Eso claro se lo dieron en fundamento de matemática. Hay una parte del fundamento que le dan eso. Yo me acuerdo que yo también le di fundamento de matemática y eso yo también se lo di. Entonces, luego seguimos con la regla, ¿verdad? Otra regla. Ok. ¿Alguien quiere hablar? José Miguel. La carrera, porque hay millones de carreras. Ok, no. Parece que no quería hablar. Ok, entonces vamos a seguir con otra. Otra es que cuando aparecen raíces, cuando las variables están con raíces, no se puede generar números negativos dentro. Bueno, esto sería más o menos, no una regla directamente, pero sí hay que especificar esa parte. Entonces, cuando yo tengo variables con raíces, como está aquí, miren, como está aquí,
yo voy a tener muchos problemas. Y lo voy a poner aquí, miren. Y igual a raíz de x menos 2. Vamos a ver. Si yo pongo un número aquí para que no sea negativo el número que está aquí adentro. Porque recuerden que las raíces de números negativos dan números imaginarios. ¿Oyeron? No dan números reales. Y estamos hablando de los números reales. Entonces, si yo en X pongo un 0, ya yo sé que me va a dar un número negativo y no lo puedo resolver. Significa que yo tengo que poner un número en X que no me dé negativo. Y ese sería 2. Si yo pongo un 2 aquí, eso me va a dar 0. Pero si yo pongo un número menor que 2, me va a dar negativo. O sea, si yo pongo un 1 aquí, me va a dar menos 1. Significa que el rango, el dominio de esta función comienza en 2. Miren lo que yo hice. Yo le puse un corchete porque el corchete significa cerrado. ¿Oyeron? El corchete significa cerrado. Y eso significa que el 2 tiene que estar dentro del conjunto. Pero aquí yo voy a poner infinito positivo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que los números son del 2 para arriba. Cualquier número del 2 para arriba no me da negativo aquí. Entonces, mi dominio en esta función, mi dominio va a ser igual a del 2 positivo al infinito positivo. ¿Verdad? Ese es mi dominio. Si yo pongo números menores que 2, no me va a dar nada. Me va a dar un número negativo y la raíz, que es un número negativo, no pertenece a lo real. Entonces, ahora como yo sé cuál es el rango, el rango es todos los números que me generen esta raíz. Un ejemplo, si yo pongo el 2, esto me va a dar 0. ¿Qué me va a dar la y? 0. La y me va a dar 0. La y me va a dar 0. Si yo pongo un 3, pongo 3 menos 2, 1. Raíz de 1, 1. La y me va a dar 1. O sea, los números que me generen, estos números que están aquí, después que yo los sustituya, van a comenzar en 0. Y van a seguir infinito. Significa que aquí yo tengo del 0 al infinito positivo. O sea, ese que está aquí va a ser el rango. Porque recuerden que el rango es el dominio. Recuerden que el rango es todos los resultados que me da la y cuando yo sustituyo a x. Entonces, nunca me va a dar 1. ¿Verdad? Aquí yo nunca voy a... No, un 1 no, escúchame. Un menos 1. Yo nunca voy a ver un menos 1 porque esta raíz que está aquí nunca me va a dar un número negativo. Porque el número que se genere aquí siempre va a ser un número positivo. Entonces, de 0 al infinito positivo. Ese viene siendo el rango. Las funciones con raíces, voy a ponerlo aquí. Las funciones con raíces generalmente hacen eso. El rango nunca va a dar un número negativo, siempre va a dar número positivo. Y el dominio va a ser dependiendo la expresión que ustedes tengan aquí adentro. ¿Verdad? Porque si ustedes tienen otra función, si fuera y igual a raíz, vamos a suponer y igual a raíz de x.
Ese es fácil, porque el dominio aquí va a ser de 0 al infinito positivo. ¿Por qué de 0 al infinito positivo? Bueno, porque si yo pongo un -1, no se puede, que la raíz no se puede resolver con -1. Tengo que ponerlo de 0. Si yo pongo un 0, me va a dar 0. Y si yo pongo 1, me va a dar 1, y así sucesivamente. Y el rango, ¿qué ves igual? También igual. El rango va a ser de 0 al infinito positivo. Porque si yo pongo 0, me va a dar 0, mírenlo ahí. Si yo pongo 1, me va a dar 1. El 1 está aquí adentro. Y así sucesivamente. O sea, eso es lo que es una función con raíz. Luego, la tercera, que bueno, no es una regla directamente. Una regla directamente, lo que ocurre es que esta es una función especial. ¿Cómo le puede llamar una función especial? Una función trigonométrica, una función logarítmica, una función exponencial, son, como quien dice, funciones especiales, porque las funciones tienen, esas funciones tienen su característica. Un ejemplo, no es como una regla, ¿oyeron? No puedo poner de que regla 4, sino que yo es que voy a explicar un poco. Lo que ocurre es que la tangente, de un número, ¿verdad? Me genera un número, pero la tangente tiene un pequeño problema, La tangente, cuando el valor de esa X es 90 grados, o no solo 90, también 360. Y hay otros más. Entonces, esa tangente siempre va a dar indeterminado. Aunque yo creo que en la tarea no hay de esa. Entonces, eso significa que aquí yo no puedo poner el dominio y el rango de esta forma. El dominio y el rango se van a poner con grados, ¿verdad? Entonces, significa que el dominio de mi tangente, el dominio, va a ser igual. Va a ir desde el 0 y hasta el 90, pero sin incluirlo. Mírenlo ahí. Ajá, dime. Una pregunta, ¿por qué ese 90 y ese 360? Ah, ok, porque si tú usas la calculadora, tú te vas a dar cuenta que la calculadora no da ningún valor en 90. Oíste. Y eso es Sí. porque, déjame, eso es porque en una gráfica, vamos a suponer así, en una gráfica, la tangente se grafica, mira, chequea de qué forma. La tangente se grafica así, mira. Una curva que va así. Ah. Pero ¿qué ocurre? Que también hay otra curva aquí. Y en este pedacito de aquí, que no se choca en la curva, en este pedacito de ahí, es que está el 90. Y eso significa que la tangente corre hasta arriba, pero no se sabe hasta dónde llega. ¿Tú me entiendes? Por eso es que no da un valor. Sí. Y aquí en este lado, sin pegar, sin chocarlo, está el 360. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que son varios valores. Oíste, de 180 a 180, de 90 a 90, corre, no, de 90. Déjame confirmar, porque ahora estoy medio confundido.
Ya ver, yo creo que es así. Tangente de 180. Ah, no, la tangente de 180 da 0. Es de 90, 360, luego salta a 720 y después así sucesivamente. ¿Tú me entiendes? Es por ahí que va. Entonces, Sí. el dominio es de 0 a 90 y luego se une de 90 a 360, pero recuerden que ese paréntesis que yo estoy poniendo ahí, ese paréntesis que yo estoy poniendo ahí, significa que no incluye esos valores, ¿verdad? No lo incluye, miren, esto no lo incluye, ni este tampoco, no incluye. Lo que ocurre es que del 90 al 360 hay muchos valores, ¿verdad? Y eso sí lo incluye, lo que no incluye es el 90 y el 360. Entonces, el dominio salta así, el dominio va de 0 a 90, luego, bueno, de 0, y cuando está llegando a 90, salta, y después va para allá del 90, y cuando está llegando a 360, salta, y va para otro valor. ¿Eh? Entonces, ese viene siendo el dominio de la tangente. ¿Cuál sería el rango? El rango sería, ¿cuál sería el rango? El rango sería los valores que van aquí, los valores que van aquí, miren, los valores que van ahí en el medio. Porque en un gráfico, ¿se acuerdan? En un gráfico, el dominio son los números que están en X, los números que están horizontal, y el rango son los números que están en Y. Entonces, ahí en el rango no tiene problema. Ahí en el rango, los valores van a saltar del infinito negativo al infinito positivo. Ahí no hay problema. Porque la tangente, si se dan cuenta, la línea recorre todo el rango. Lo que ocurre es que aquí y aquí es que tiene problema la tangente, en el 90 y el 360, pero el problema es en el dominio, no es en el rango. Pero, entonces, aquí el dominio va a ser así y el rango va a ser aquí. El dominio aquí es en ángulos y aquí el rango es en números normales, porque recuerden que este número que está aquí representa los números que están en Y, y esos son números reales que aparecen. Estos números que están aquí en X son lo que son los ángulos. ¿Ven? Claro, pero como les digo, en la tarea estoy seguro que no aparecen funciones de esas. Las que más aparecen son estas, las que tienen las X debajo y las que tienen X con raíces. Esas son las que más aparecen. Entonces, esa era la parte que yo quería explicarles sobre el dominio, porque en realidad esa es la parte más difícil. Déjenme mostrárselo para que estemos de acuerdo ahí. Ah, espérense, déjenme verle la pantalla, espérense. Compartirle la plataforma. Ok, aquí está. Dame un segundito, déjenme abrir el archivo. Ok, entonces, míralo aquí. Ah, bueno, espérense, déjenme ver qué dice. Aquí dice el ejercicio 1, 3 y 5. Déjame ver. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que le está pidiendo es, que ustedes sustituyan el valor que está aquí en F0, ¿verdad? En la función. Este valor lo van a sustituir en la función. Este valor en la función. O sea, cada uno de los valores lo van a sustituir en la función. En la 3 igual, ¿verdad? Este valor lo van a sustituir aquí. Este valor lo van a sustituir aquí. Y así sucesivamente. Y en el 5, este valor lo van a sustituir en la X. Este valor, claro, este valor que está aquí está en radianes. ¿Oyeron?
Este valor está en radian. Pero ese valor, ustedes pueden buscar una calculadora en internet de medir radianes y, bueno, convertir. Yo sé que hay una. Convertir radian grados. Vamos a ver. Sí, mírenla aquí. Mírenla aquí. Esta es la calculadora para convertir de radian a grado o grado a radian. Entonces, si ustedes tienen aquí, miren, menos pi sobre 4, yo lo voy a dividir. Menos pi, recuerden que el pi es 3.14, entre 4 me dio 0.78 negativo. Entonces yo voy a poner así, menos 0.78. Si se dan cuenta, miren cuánto da. Eso da menos 44.69. Significa que aquí, cuando ustedes lo vayan a convertir, aquí ustedes van a poner menos 44.69. Aquí, ¿verdad? Y este pi sobre 3, eso significa 3.14 entre 3, da 1.047. Este da 1.047. Da 59.98. O sea, que aquí ustedes van a poner 59.98. Cuando lo sustituyan aquí a la X, solamente van a tener que buscar coseno de 2 por 59.68 y aquí me da 59. O sea, que así es que ustedes lo van a buscar en esta parte de aquí, utilizando la conversión de radian a grados. Lo bueno es que eso se queda grabado ahí. Y después, cuando lo vayan chequeando para hacer su tarea, lo hacen. Luego dice ejercicio 11, 2 y 13. Vamos a ver. 11, 2 y 13. Están aquí abajo. 11, 2 y 13. 11, 2 y 13. Aquí dice buscar el dominio y el rango. Nada, mírenlo ahí. El dominio de esto es igual que el primero que nosotros hicimos, porque no hay X debajo, ¿verdad? El dominio de esto es el número que no hace 0 este. Y el dominio de esto es el número que no hace negativo este. Es facilito, es lo mismo que yo expliqué.